Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Noticiera, este espacio de Chamuco Media que busca ofrecerte las noticias de una manera breve y clara y también ser un puente de comunicación entre ustedes que están de ese lado y nosotros que estamos de este lado de la redacción. Ya jueves 12 de febrero, les agradecemos muchísimo que ya nos estén sintonizando, que se estén uniendo a esta transmisión. Ya estamos de vuelta con el maestro. Camarada. ¿Maestro o camarada? Camarada maestro. Camaestro. Maestro camarada. Bueno, con Cristian, a ver, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Me iba a vacunar, pero si lo hubiera hecho ahorita no hubiera llegado a tiempo. Y me están informando que si me vacuné de niño, ya no tengo que hacerlo. ¿Pero estás seguro que te vacunaron de niño? Sí, claro, sí. Pero... Digo, a mí no tengo problema, yo no soy... De hecho, hay una teoría de que este brote que ha habido es consecuencia de nuestros amigos del norte. Antivacunas generalmente, sí. O decidiosos que no se vacunan, y ahí están las consecuencias, ¿no? Según yo, ya no había casos de sarampión durante 30 años en México. Bueno, seguramente uno muy raro, pero bueno, ya les contaré mi experiencia con la vacunación. Síntomas, ¿cómo se dice? ¿Secundarios? ¿Cuáles serían los síntomas secundarios? Creo que en este no hay... ¿No hay ningún tipo de mutación? Te vuelves imperialista. Oh, no. Imagínense a un Cristian... No eres imperialista. No creo. No, eso no pasaría. No estaría aquí. Estuve sumergiéndome en el pensamiento de Noam Chomsky. Y están tratando de crear unas apologías ahí, ¿no? Que es por la edad. No es por la edad. Sabía perfectamente Chomsky que lo que estaba haciendo este hombre y no le importó absolutamente nada. Y no solamente este hombre, se reunió con Steve Bannon también. Y con Woody Allen, célebre por casarse con su hijastra. ¿Woody Allen también involucrado? Sí, está involucrado. Bueno, digo, a mí no me sorprende que Woody Allen esté involucrado. De hecho, no sé por qué, tarde o temprano debería de ser el nombre de Polanski, supongo también. Entonces sí, al parecer Noam Chomsky durante más de 20 años mantuvo una relación con Epstein, y ahorita como no puede hablar porque tiene muchos problemas de salud, quien está haciendo esta apología de Chomsky es la esposa. Sí. Y por los análisis del correo hay quien dice que la esposa, ella es quien quería asistir a estas reuniones de Chomsky con Epstein, pues por cómo los agasajaban de alguna otra manera, ¿no? Y decir que esto no es nuevo también. Ya lo habíamos mencionado en la anterior transmisión de la disrupción. Por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, cuando viene esta disrupción por parte de la Agencia Central de Inteligencia, post Walter Benjamin, no sé, bueno, igual la gente no sabe, pero la escuela de Frankfurt es un movimiento ideológico que surge, en Frankfurt, en Alemania, aunque bueno, luego se esparce a otros lugares. Y algunos de los herederos de Benjamin son Theodor Adorno y Max Horkheimer, que además fueron captados por la CIA inmediatamente y los utilizan para golpear al marxismo-leninismo, y de hecho en muchos sentidos lo lograron. Hasta la fecha, gran parte de las ciencias sociales, sociología, lingüística y demás, siguen la escuela de Frankfurt sin saber que fueron utilizados para alejar a los pensadores europeos y occidentales de la esfera soviética. Y además con un gran respaldo en la academia, ¿no? Sí. Con una cuestión de respeto, de línea también. ¿Y crees que esto en algún punto mueva también a la academia como está? No creo. De hecho, también se demostró que, por ejemplo, ya habíamos mencionado de Foucault, pero incluso Levi Strauss, el padre de la antropología contemporánea, también estuvo pagado por los servicios de inteligencia. O sea, lo que hacían era, por ejemplo, les publicaban una cantidad de libros casi infinita. ¿Qué quieres que te publiquemos? Te lo vamos a publicar todo. ¿Quieres dar una conferencia? Te la hacemos. Y obviamente estos personajes no tenían tenían la capacidad monetaria que, por ejemplo, los materialistas históricos no tenían. Es el gran problema. Entonces, así el eurocomunismo, en un primer momento que se separa de la esfera soviética, luego desde adentro del eurocomunismo fue fracturado, y surge, por ejemplo, los pensadores liberales de izquierda, pero anticomunistas, por ejemplo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, muchos trotskistas en Europa fueron también captados por la CIA. Y de hecho, los neoconservadores que surgen en los años 70 en Estados Unidos, muchos de ellos provienen del contexto marxista. Entonces, bueno, hoy les tenemos, por cierto, una sorpresa.
hoy la disrupción estará con unos compañeros que ¿cómo se llama? Que fueron invitados para contarnos sus experiencias y su experiencia de más de 40 días en la República Islámica de Irán. Queriendo en un principio ir, pero posteriormente sin poder salir de la República Islámica. ¿Cómo nos iba a ocurrir? Entonces yo creo que vamos a un cortecito, y vamos a preparar una entrevista y ahorita entramos. Vale. ¿Les parece? Vamos a un corte, ya regresamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer aquí en la noticiera. Y hoy en La Disrupción tenemos invitados de lujo que ya nos están aquí, no sé cómo lo supieron, ultra secreto, pero ya nos están diciendo quiénes son. ¿Quieres darles la bienvenida? A ver. Sí, le damos la bienvenida a Iñaki Gil de San Vicente desde el norte de la península ibérica, y también en ese mismo contexto, desde Valencia, Chema Sánchez, después de una larguísima estadía semivoluntaria en la República Islámica de Irán. ¿Cómo están? Perfectamente. Muy bien, muy bien. Además, no se nos hizo tan largo, aunque, bueno, estar 40 días con el druida tiene su mérito. Una pregunta que sería interesante. Obviamente, después de una estadía de esta índole, o sea, tan larga, digamos, para alguien que no acostumbra estar más de, no sé, yo lo más que estuve en Irán fue una semana. ¿Qué pudieron ver durante más de un mes que estuvieron por allá? ¿Cómo es, digamos, la cotidianidad
por parte de un pueblo pues, está trincherado y resistiendo al imperio en todo aspecto, y más en este momento que se ha agudizado la agresión en contra de Irán. ¿Cómo notaron, digamos, al iraní de a pie, a la iraní de a pie? Una persona muy tranquila. Uh-huh. Hasta ahí, Iñaki, te he dejado hablar para que entiendas, no para que dejes así las cosas. Es que soy muy lacónico, habla tú. Bueno, pues hablo yo. ¿Ya te has dado cuenta de que la pareja se ha hecho pareja de hecho? Por cierto, ¿tú has tenido alguna relación en Nader de más de 40 días? Sí, le he tenido. Pero no de la talla con Iñaki Gil. Bueno, no, yo voy a añadir algo, ya que Iñaki ha sido tan lacónico. Yo creo que no es una pregunta tonta esta, ¿no? Porque recuerdo que estuvimos con un funcionario de una embajada, no vamos a decir de cuál, y dice que cuando le enviaron era de una embajada por aquí, por América Latina, y que cuando le enviaron a la embajada de Irán, él estaba convencido de que iba a haber camellos y un pueblo pues todavía pues en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Así que cuando llegó a una ciudad, como tú conoces, de más de 10 millones de habitantes, con el centro comercial más grande del mundo, con un metro súper avanzado, con todo lo que descubre allí, de repente dice, bueno, alguien ha engañado a alguien, ¿no? Realmente los medios de comunicación hacen pensar que la gente allí no va a ser normal. Y efectivamente no es normal, es gente con una educación, con una cultura, con una amabilidad. Uh-huh. Y da igual si eres yanqui o no eres yanqui. Contra el gobierno yanqui todo, pero contra el pueblo gringo no tienen nada de rencor. Y la verdad, así por ser más breve y porque el druida pueda dejar de ser lacónico, solo decir que efectivamente no es la primera vez que estamos. Yo llevo allí 3 veces, Iñaki, pero esta es muy larga y efectivamente te permite moverte más, irte con el metro hasta la última parada de metro, así a lo loco, y decir, bueno, vamos a ver a quién encontramos por allí. Uh-huh. Disfrutar por espacios comunes, ¿no? Y además, voy a añadir con una ventaja, que como hubo un corte de internet total, uh-huh, se produjo un espacio-tiempo también diferente para Irán. Okay. Porque allí los jóvenes tienen un móvil y tienen redes sociales. Pero de repente ibas en el metro y en el metro de repente descubrían que se podía ligar, porque levantaban la cabeza y miraban y había gente, unos otros y tal. Y entonces, claro, como no hay redes sociales, no tenía más remedio que levantar la cabeza en el metro y vernos y cruzar miradas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque nos decían ellos, esto lo decían ellos, lo de ligar. Decían, realmente hemos descubierto que aún sin redes sociales podemos vivir. O sea, que estuvieron 20 días así, ¿no? Pero gente súper sana y súper amable. A mí me gustaría poner también en contexto a nuestra audiencia, porque a lo mejor no están entendiendo muy bien de qué estamos hablando. Uh-huh. Acá tenemos a estos invitados que pues muy amablemente nos tomaron la comunicación el día de hoy y queremos hablar con ellos, con Chema y con Iñaki, porque ellos estuvieron presentes, les tocó estar en la República Islámica de Irán en estos movimientos que hubo al fin del año pasado y al inicio de este año. Aquí dedicamos también un retrovisor completo a explicar esta situación, cómo fue que se suscitaron algunas protestas en principio, ¿no? Después cómo agentes del Mossad ingresaron también, cometieron hechos violentos, cómo fue que se dio la decisión también de desconectar pues el internet, uh-huh, para evitar que siguieran como en esta comunicación. Y también dimos como mucha cobertura a los medios occidentales que nutrían una narrativa sobre que era por ejemplo, ¿no? Que vimos esta noticia falsa de una mujer que se supone que estaba encendiendo un cigarrillo con la fotografía del Ayatollah, y que esto era una noticia falsa, en realidad era una chica de Canadá, sionista también, de hace unos años, y entonces, pues precisamente por eso compartir con nuestra audiencia de todos estos estigmas, la propaganda que se ha tenido también contra el pueblo iraní, aún a pesar de que, por ejemplo, ya
pues Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha dicho públicamente que han sido ellos quienes propiciaron con estas medidas también de ahorcamiento que en Irán se dieran estas movilizaciones, ¿no? A través de bloqueos económicos. De esto nos podrían conversar como un poco sobre cómo pues ha sido como esta experiencia y cómo es necesario también tener una visión ajena a los medios occidentales que continuamente nos llenan de esta propaganda profundamente islamofóbica que hace pensar que en Irán se trata de un régimen anti los derechos de las mujeres, que hicieron este corte de comunicación porque es un régimen y que asesinaron, creo que sumábamos en ese momento que decían como 20,000 personas, sí, ¿no? sí, Que sí. habría hecho el régimen iraní. O sea, si nos pueden como abonar también para nuestra audiencia qué es lo que realmente está ocurriendo y cuál es el papel también de estos medios de comunicación que sistemáticamente han metido esta propaganda. Iñaki, por favor. No, voy a ser lacónico yo ahora y que él se extienda. Perdón por intentar dirigir el programa. No te preocupes. No, solamente decir brevemente, no solo no eran 20.000, eran 3.117, creo, con nombres y apellidos puestos además por el gobierno iraní para que se sepa los que murieron y efectivamente con esos nombres y apellidos y todo lo que se ve ahí se puede descubrir que son personas del mundo de lo civil, del mundo realmente de la población Sí. habitualmente civil iraní y por supuesto son asesinados por miembros contratados por el Mossad que llevaban reclamos en inglés y que decían que quería que volviera el Shah de Persia. Nada más democrático que esto. Bueno. Sí, pero yo pienso que tenemos que hacer primero una especie de comparación del año anterior que estuvimos a este año, ¿no? ¿Por qué? Para ver si el cambio ha sido meramente superficial en la forma de comportarse de la gente, en la tranquilidad, en las ayudas que daban a los pocos turistas que estábamos, porque no es porque haya pocos turistas por el terror que está introduciendo el imperialismo, ¿no? Sino porque Irán está lejos, etcétera, etcétera. Bien, el año pasado, la primera vez que estuvimos, creo que fue la segunda noche o la primera, salimos a pasear a la noche, ¿no? Preguntamos a los del hotel si podíamos salir, nos dijeron que perfectísimamente, que no había ningún problema. Los tres, un compañero irlandés, Chema y yo, ¿no? Estuvimos andando, buscando un sitio para comer, no para tomar algo. Incluso nos atrevimos a la tarea un poco quijotesca de encontrar cerveza, ¿no? Y nos encontramos con gente que nos quiso ayudar en todo, en todo. Incluso encontramos a una pareja que nos la podíamos haber encontrado perfectamente en cualquier garito europeo, en Ámsterdam o en aquellos que conocí yo cuando estuve en México hace unos años, ¿no? De una normalidad, digamos, occidental, pero un occidente diferente a la superioridad cultural iraní, un occidente más empobrecido, ¿no? Y aquello nos impresionó, nos dieron cambios, nos cambiaron la moneda, iban vestidos a la última moda de cualquier tribu occidental que está contra los padres, de esa estética rompedora de abrir nuevos espacios, colores, la chica, iban abrazados, etcétera. Eso fue el año pasado. Bueno, y por cierto, la chica fue la que tomó realmente la iniciativa, apartó a los dos muchachos que nos estaban atendiendo y dice, me parece que no entendéis nada. Y nos atendió ella, recuerda. Sí, sí. Este año pues se ha pasado otro tanto, ¿no? Este año, por ejemplo, en el metro nos han dado varios billetes del metro gratis cuando veían que teníamos problemas. Cuando preguntábamos en la calle por cualquier cosa, se arremolinaba un grupo de gente para intentar aclararnos dónde. Lógicamente hablaban entre ellos y nos decían de aquí para allá, de allá para aquí, ¿no? Cuando íbamos a comer algo, exactamente igual, mucha amabilidad, mucha tranquilidad y mucha cosa. Yo creo que estos dos niveles son suficientes para explicar por qué, y concluyo ya, tenemos que tener en cuenta lo que ha ocurrido en un año. En un año, en grosso modo, han ocurrido 4 cosas que han impactado a Irán, pero le han impactado no para hacerle perder esa amabilidad, esa sonrisa, esa ayuda,
ese dejarte pasar, ese decir siéntese, ese ir a una tienda y preguntarte inmediatamente qué quieres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cuatro cosas han pasado? La primera y fundamental, un endurecimiento del imperialismo. Eso es claro, ¿no? La segunda y fundamental, un endurecimiento de las sanciones contra Irán, no solamente del imperialismo en general, sino de las sanciones contra Irán, ¿no? Lo cual se supone que ha dañado la forma de vida, digamos, la calidad de vida de la gente, ¿no? Luego vino la guerra de los 12 días en junio, en el verano del año 2025, ¿no? Y que eso marcó, pero marcó precisamente para unir más al pueblo, para unir. Y luego el cuarto ha sido la oleada, la marimba terrorista, al estilo venezolano, bueno, con todo el terror. Pues teniendo en cuenta esos cuatro acontecimientos largos, sostenidos, que han ocurrido en un año, el comportamiento habitual de la gente ha sido el mismo. Pedías que te sacaran una foto y te la sacaban con amabilidad. Pedías cualquier cosa con amabilidad. O sea, yo en ese sentido he visto que el mismo Irán ha permanecido siendo el mismo, aunque haya habido esos cuatro factores de tensionamiento profundísimo. Y cuando estuvimos en Isfahán, hemos estado en otros sitios, eso se veía en la calle. Hombre, había problemas que una vez el don de gentes que tiene Chema, su afabilidad, su capacidad de hablar hasta con las farolas, le hizo preguntar a uno que dijo claramente que no estaba de acuerdo, era un chaval joven, que no estaba de acuerdo con el sistema actual, pero fue una conversación tranquila en la calle, sin ningún problema, sin nada de eso, ¿no? Otra vez íbamos con una compañera, pues esto fue en Isfahán, para entrar a un sitio y tomar algo, ¿no? Había algunos fumando en la pipa esa turca que no sé cómo se llama, nos miraron así normalmente, pero nos ofrecieron y nos dijeron que podíamos estar allí tranquilamente, ¿no? Bien, para mí eso ha sido, y sobre eso estaba pensando yo, me parece que comparado los cuatro eventos fundamentales que ha habido: encarecimiento de la vida, tensión internacional, bombardeo sistemático, amenazas sionazis, etcétera, y terror sionazi en el sentido duro, término, gente acuchillada, gente degollada como en Caracas, bibliotecas quemadas, mezquitas quemadas, y coches de bomberos quemados, gente armada dando órdenes con walkie-talkies, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta este año, la tranquilidad se ha mantenido, y lo cual indica que estamos ante un pueblo con hondas raíces. Además, hay que decir que la sensación con el tema del peligro que podíamos tener, nosotros nos íbamos en metro hasta la última parada, sin saber a ver qué parada era, vamos a ver qué descubrimos. Y en ese sentido, excepto los 2 días, 3 de las manifestaciones, que por cierto, el primer día se manifestaron de la forma que allí normalmente es. No hay una represión inmediata de preparación de antidisturbios para... No, las manifestaciones son algo normal, que en un momento dado había una inflación inducida desde los países árabes con el tema de la moneda, coordinado con Estados Unidos, obviamente, y a partir de ahí pues salen los negocios protestando, diciendo aquí hay que hacer algo porque esto se nos va de las manos. Y en el primer día no se hace ningún tipo de represión. Y a partir de ahí, esa misma noche, empiezan los acontecimientos, los asesinatos en muchos sitios, y empiezan ya en el segundo día. Fue insoportable, y a partir del segundo día ya vino todo lo demás, esa corte de internet, el tercer día y todas las acciones que pudieron frenar ese intento de revolución de colores. Yo les preguntaría, porque tuvieron la suerte de poder salir de la megalópolis, salir de Teherán. Si no me equivoco, fueron Isfahán. Hay ¿cómo es el contexto fuera de la gran ciudad, fuera de la urbe, de la metrópoli? ¿Cómo se vive, digamos, Irán, y más la situación actual de estrangulamiento económico y de demonización? No es que Isfahán sea una pequeña ciudad, sin embargo es mucho más pequeña que en el contexto iraní.
¿Cómo lo viven día a día? Y más porque pudieron hablar con la población. La población fuera de Teherán, ¿cómo es la vida fuera de Teherán en un escenario como este de agudización? Porque es interesante, esto ahorita ya le cedo la palabra. Ayer se cumplió un aniversario más del triunfo de la Revolución Islámica. Y de pronto yo estuve viendo algunos reportajes en Hispan TV y en Press TV, y salió gente a marchar a favor de la revolución que nunca había salido a marchar. Gente que claramente está como dentro de contextos, por ejemplo, laborales que involucran salidas al exterior y todo, y que rara vez se habían presentado en las calles y que ahora sí salieron. ¿Cómo es esta realidad fuera de la gran metrópoli y más en un escenario como este? Iñaki. Bueno, a mí una cosa que me llamó la atención, porque estuvimos en Kun también, pero fue de noche y no nos dio tiempo a ver nada. Sin embargo, estuvimos En un centro comercial ahí a mitad de Com y todo eso. Sí. Y era todo normal, no había ningún problema. Y cuando fuimos a Isfahán paramos también en otro centro comercial y también, bueno, era un poco temprano, pero también estaba todo tranquilo. Y cuando aquí hemos visto fotos de los dos compañeros que salieron antes de los conflictos, y creo que con Chema también salían los tres a buscar cena cerca del hotel y andando todo tranquilos por la ciudad, cenando en sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en concreto, ¿cómo era la vida en Isfahán? Yo, por lo que vi, bueno, hay dos cosas, ¿no? En una estuvimos en una manifestación a favor del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y una manifestación normal, tranquila, con fervor, con apoyo, y sobre todo una cosa que aquí en Euskal Herria también se suele hacer cuando hace calor. Allí cuando estaba la historia de frío y había una tremenda red de solidaridad, de dar té y de dar alguna cosa de comer a los manifestantes, a cargo de la propia manifestación. Uh-huh. De forma que cualquier persona que tuviera sed en ese momento, o que tuviera algún problema, o que necesitara cualquier cosa, la manifestación estaba muy bien atendida. Había también un servicio de urgencia en otro sitio, por si había algún desmayo o por si había alguna cosa de esas, ¿no? Lo cual indica que en esos actos y en otros tienen una concepción muy, muy clara de cómo hay que cuidar a las personas y cómo hay que cuidar a las gentes, ¿no? Y allí tuvimos en un momento una cosa lógica que nos preguntaron unas personas que estaban, que eran policías, ¿qué hacíamos allí, no? Eso os lo contará Chema porque él fue el que llevó fundamentalmente el tema. Pero en aquella manifestación la gente andaba como normal. No había ninguna provocación de gente contrarrevolucionaria, no había nada. Y luego, a la ida y a la vuelta de la manifestación, andando por Isfahán, todo iba normal. Y la diferencia que yo aprecié entre Isfahán y Teherán era que Isfahán, aparte de allí mismo en el centro, tener más riqueza, tener una estética diferente, la gente se comportaba incluso con más tranquilidad al ser una ciudad pequeña, Uh-huh. relativamente pequeña, no sé, 1 millón de habitantes, tenía más tranquilidad, se movía más tranquila que en Teherán, que con las distancias, lógicamente, había que moverse mucho más así, ¿no? Pero la sensación, aparte de la belleza, la sensación era que había una manifestación y que la gente que andaba de un lado para otro pasaba por la mitad, por el borde de la manifestación, no molestaba a nadie, nadie molestaba a nadie. Era una cosa como un acto cívico normal de reafirmación, con una estructura de seguimiento, de cuidado a la manifestación. Y eso lo digo yo por la experiencia que tenemos aquí en el País Vasco de manifestaciones enormes, gigantescas, que apenas tenemos ese sistema de ayuda. Uh-huh. Todavía no hemos llegado a ese grado de solidaridad con la gente que viene a la manifestación. Entendemos que, cuidado que aquí hay decenas de miles en las manifestaciones, ¿no? Pero a mí me llamó la atención eso. Y no solamente me llamó eso la atención, sino cuando hemos estado en actos públicos exactamente igual. En un acto público había unos compañeros de Yemen,
ofreciendo gratis café del Yemen, que se discute si realmente el café surgió del Yemen, ¿no? Y pastelitos del Yemen, a los que estaban allí. Era como un acto de, pues eso, de ese sentimiento de hermandad chií. Pues era eso. Eso yo no lo he visto en Occidente, tanto lo he visto en Isfahán como en Teherán, pero en Occidente no. Un paréntesis rápido. ¿Eran población saidíes, o sea, hutíes, estaban ahí en Isfahán? Tenía su propio, yo creo que sí, que tenía su propia ropa, su propia eso. Yo les escuché varias veces porque me acerqué a pedir cosas para repartir entre la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que el lenguaje era así. No puedo decirlo porque conozco el lenguaje, pero el personal que estaba al lado conocía de dónde eran. Es más, por la forma de calentar el té, era una cosa muy original. Era una pasta de piedra caliente dentro de unos hornos eléctricos y esa era una especie de arena muy fina, caliente. Ahí metían el bote, lo calentaban y te lo sacaban de ahí. Eso yo no he visto en ninguno de los países árabes que por los que he andado, que han sido bastantes. Por alusiones, sí que deciros que la diferencia también primordial es que cuando tú estás en la gran ciudad, pues si el porcentaje que veíamos de mujeres, por ejemplo, sin velo o con velo, estábamos hablando de un 50-50 en lo que es en la zona de Teherán. Cuando tú te vas a Isfahán, a 400 kilómetros más al sur, una ciudad también emblemática, con una mezquita y una plaza emblemática, pues el porcentaje era bastante menor. Había un 30-70 o un 20-80 de mujeres con o sin velo en el devenir cotidiano, porque luego la juventud en la calle, cuando llegaba la tarde-noche o en los bares y demás, sí que era otra vez bastante más amplio la cantidad de chicas sin velo, y de día también en los bares, ¿no? En las zonas de salir por ahí, de fiesta más de jóvenes, ¿no? Así que realmente eso sí que lo notamos, esa diferencia. Y lo de la manifestación, por lo que ha dicho Iñaki, bueno, tiene su gracia, ¿no? La manifestación, claro, una compañera que íbamos a ver, una profesora, todavía nos teníamos un tiempo largo para estar por ahí antes de vernos, y nos dice, oye, por cierto, ¿sabéis que hay una manifestación esta tarde al lado del metro en Isfahán, por si queréis ir? Y dijimos, hombre, pues sí, claro, queremos ir. Y fuimos para allá, por supuesto, era una manifestación pro-gubernamental, pero estaba cerca del metro. La gente circulaba hacia el metro, los que no estaban en la manifestación, sin ningún problema. No había ninguna zona de cobertura así evidente, obvia. Había, pues como las manifestaciones habían llegado todos a la plaza del metro y había un altavoz, pero yo cojo y saco mi cámara saco el móvil, lo pongo en un trípode que tengo de esos con un brazo largo con la cámara y lo voy por ahí elevando por encima de la manifestación, grabando la manifestación, grabando a la gente. Claro, tú ves a dos extranjeros, que éramos extranjeros, con una cámara enfocando a todo el mundo, pues se conoce que alguien avisó a alguien y de repente nos veíamos rodeados de 3 o 4 señores que decían, bueno, ¿y ustedes van aquí? Y la pregunta fue maravillosa porque les digo, sí, pero ¿de dónde son? Y digo, bueno, yo soy de España. Y dice, ¿y España sabe que ustedes están aquí? Digo, no, creo que no lo tienen claro, pero nosotros somos amantes del régimen y tal. No lo tenía muy claro, nos pedían documentación de todo, pero entonces le enseñamos la foto de los militares que habían participado con nosotros en alguno de los eventos que hemos estado. Y cuando los vieron, inmediatamente dijeron, ancha castellano, dijeron eso en inglés, dijeron otra cosa, pero dijeron, ya podéis hacer camino que estáis en vuestra casa. Pero sí fue un momento interesante. Tuvimos, porque en realidad el problema es que los disturbios en las manifestaciones también son provocados principalmente por esos extranjeros, que no precisamente occidentales, pero claro, en cuanto ven a alguien que no es iraní y que está en una manifestación y tal, quieren saber quién es esta gente, ¿no? Claro.
Yo, pues me parece muy, muy importante que nos den esta visión y esto de primera mano porque contrasta, como ya lo dijimos hace rato, con toda la prensa occidental. Y en este sentido quisiera también si pueden compartir para nuestra audiencia, porque lo que sistemáticamente llega, o más bien no llega, es toda esta información de lo que realmente está ocurriendo. Ya hace ratito hacían mención de este aniversario del 47 aniversario de la Revolución Islámica. Si nos pudieran también explicar pues este proceso, ¿no? ¿Por qué tiene también tanta relevancia y tanto respaldo por parte de la población iraní? Porque, insisto, la imagen que nos llega es al contrario y que es como si el pueblo estuviera en contra y todo el cuento, ¿no? Y la narrativa que armó Estados Unidos y los medios sobre que habría que liberar al pueblo iraní. Y finalmente también si nos pueden compartir para tal vez eso, nos llega tan poca información que a veces no estamos pues sí familiarizados con este tema, ¿no? Ya lo hemos hablado acá, pero si ustedes también nos pueden compartir cuál es el interés de Estados Unidos y del ente sionista sobre Irán, si nos pueden abrir como esta perspectiva como general de lo que está ocurriendo para que todas y todos como que entendamos todo lo que pasa. Bueno, yo voy a responder a la primera parte y Chema a la segunda, si Chema acepta el reto. La primera parte es muy, muy clara y es lo siguiente. Hay que entender la larga historia del pueblo iraní. El pueblo iraní es una nación formada por confluencia de pueblos de lengua iranía en la amplísima llanura iranía que abarca en la actualidad, a unos 200 millones de hablantes de varios países, ¿no? Y tienen en común que su formación histórica desde hace 5.000 años, 4.000 años, sobre todo hace entre 3.000 y 2.500 años, es cuando se forma ya el imperio como tal, con Ciro, etcétera, pero antes pasan 2.000 y pico años, 2.000 años, etcétera, donde se van tejiendo en una sociedad precapitalista de economía de trueque, de economía de valores de cambio de reciprocidad, etcétera, se van tejiendo unos lazos en un lugar geoestratégico en el mundo central, que es el lugar que conecta Siberia y Asia, lo conecta con África y lo conecta también con Europa, ¿no? Son tres ejes y también con la India. Es un sitio, de ahí surge la civilización, ¿no? De ahí luego surgiría a Sumeria, de ahí Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y más cosas, ¿no? Y eso va creando en el pueblo, va creando un trasfondo, una serie de capas que las primeras en determinadas circunstancias pueden ceder ante una situación represiva, una situación violenta, las superficiales, las capas más superficiales, las menos concienciadas, las más recientes de ese aluvión de pueblos, de esos torrentes que han ido confluyendo en un río, etcétera, pueden ceder en determinado momento y pueden hacer que apoyen al invasor, como por ejemplo sectores apoyaron a los británicos, sectores apoyaron al Shah, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo se va creando una cosa y esa cosa tiene otro factor y es que ahí hay como en un texto que se va a publicar, que lo estamos escribiendo ahora, una unidad de la diversidad, una relación entre diversidad y unidad, ¿no? Y esa relación entre diversidad y unidad va creando una flexibilidad como un junco que se dobla en momentos de dictadura, el caso de esa, pero ese junco es capaz de enderezarse una y mil veces a costa de miles de muertos. Y eso va creando una solidez flexible de desarrollo, ¿no? Y ahí intervienen dos factores, tres, digamos, pues vamos a centrar en dos. La mezcla religiosa y, digamos, la permanencia de una religión previa, que es el zoroastrismo, que es una religión del bien y del mal, de la cual vienen las tres grandes religiones. Las religiones abrámicas, las dármicas y la musulmana, ¿no? Y todo eso va creando un pueblo que tiene un contenido doble. Por una parte, tolerancia, como he dicho, por otra parte, unidad. Y la unidad se plasma en ese contenido histórico en que son muy defensores de la justicia. Son muy defensores, ¿no? Cuando ya llega en la religión musulmana y luego se desarrolla sobre este fondo, se desarrolla el chiismo como religión dominante,
aceptada amplísimamente por el pueblo, ellos tienen por esa serie de factores que no podemos tocar, tienen una certidumbre de que ellos son el pueblo que lucha contra la injusticia y que eso lo tienen muy metido, y contra la injusticia, pues prácticamente desde hace siglo y medio, 2 siglos, es el colonialismo y es el imperialismo. Y de la misma forma que China tiene el siglo de la humillación, eh, Irán también tiene su siglo del padecimiento, ¿no? Y eso les ha llevado a crear esa personalidad tan flexible, tan amplia, tan abierta, tan comprensiva con los turistas, con la gente que ellos saben que somos amigos, etcétera, etcétera, pero a la vez tan firme, tan unitaria, tan unida frente al opresor. Hemos estado hablando con gente de peso, con gente que sabe lo que es el Islam chiita, que conoce toda la historia y que insisten de una y mil veces que ellos lo que aman es la justicia. Lo que aman es la justicia para todo el mundo. Lo que odian es la injusticia y lo que desean es que se llegue a un mundo en el cual haya justicia y la injusticia sea desterrada, ¿no? Esto tiene un contenido zoroástrico muy fuerte. El problema es que lo bueno es que eso continúa en el presente. Y cuando se les golpea, como se les ha golpeado, y por eso estaba hablando este año, se les ha golpeado de esa forma, como mínimo en esos 4 factores, eso les une todo más. Porque es toda la historia que en los momentos críticos les une. Y cuando querían imponer al Shah y mantenerlo vivo a cualquier precio, los asesinatos, el terror, la impunidad sionista, la impunidad de la OTAN y de Estados Unidos en Teherán les unía todavía más. Y cuando Khomeini les invocaba y les llamaba e intentaba que no fuera una rebelión violenta, eso les unía todavía más. Hay una frase de Khomeini, y con esto voy acabando para que se entienda, una frase de Khomeini dicha cuando estaba desterrado en Irak. Khomeini hizo digamos, la expresión, ¿no? Nosotros somos como el pueblo de Moisés. Luchamos contra el faraón injusto y nos acercamos a la tierra donde queremos implantar la justicia. Claro, Khomeini no sabía que Moisés no había existido, ¿no? O si se lo habían dicho no se lo creía, ¿no? Pero asumir la función de Moisés como el pueblo, como el líder del pueblo que lleva a su pueblo al reino de la justicia y que se enfrenta al reino de la injusticia, refleja mucho de todo esto, ¿no? E independientemente del tiempo histórico, del modo de producción, etcétera, en que todo eso se planteara, ellos tienen asumido eso. Lo tienen totalmente a favor de Palestina, totalmente a favor de esto de Venezuela. Yo he estado durmiendo en casas hechas por Irán, en Venezuela, casas perfectas. He estado hablando con iraníes en Cuba, he estado hablando con iraníes en Argelia, etcétera, etcétera, y he metido esa concepción. Pero la tienen por este larguísimo periodo histórico, ¿no? Larguísimo. Entonces, claro, a partir de aquí es cómo se entiende que saquen fuerzas de flaqueza para tener un potencial científico tremendo, para estar a la altura de muchas cuestiones, para ser posiblemente el sitio donde más mujeres haya en las universidades, en tanto por ciento, etcétera, etcétera. Y esto explica por qué el imperialismo, además de las riquezas, el lugar geoestratégico, quiere acabar con ellos y por qué resisten. Bueno, tras esta respuesta lacónica además. de Iñaki para explicar 3.000 años o 4.000, a mí me lo ha dejado fácil para explicar el último momento. No, solamente decir que ayer salieron 25 millones aproximadamente de personas a las calles. Como dices tú, Cristian, incluso muchos de ellos de los que no salían habitualmente. Es una sociedad que está tanto más politizada que las sociedades más politizadas de las democracias X de aquí. Es antiimperialista de raíz, es soberanista, es una sociedad que se considera independiente y efectivamente el chiismo marca el estar con el oprimido en cualquier lugar. Por tanto, el internacionalismo lo tienen impreso como lema, como principio, y estar contra el opresor y además
no ser opresores. Bueno, ellos celebran 47 años de una revolución popular, una revolución que tiene dos factores, el islámico con ese chiismo que estáis viendo esos valores, pero también el republicano. Es una revolución que se basa, evidentemente, en destronar a un Shah, en ser una república democrática que además ejerce esa democracia desde el principio, porque por referéndum se elige el sistema de gobierno, por referéndum se elige los constituyentes que escriben esa constitución, por referéndum se aprueba la constitución. Todo eso inmediatamente y en 47 años han hecho más de 42 o 44 procesos electorales de todo tipo. Entonces, realmente nos dicen que es una dictadura teocrática y nada que ver. Nos dicen cada vez los medios que está a punto de colapsar en cada elección y nada que ver. Y ayer lo que salieron es porque ante las amenazas del imperio de ir a machacarlos, a bombardearlos otra vez, ellos decidieron que el pueblo tenía que salir en masa, lo pidió el líder. El líder es como si fuera alguien que mantiene esos valores, esos principios en la observación de que se van siguiendo. Los principios y valores generales, principales, porque luego las decisiones de gobierno en todo, en lo estratégico, en lo táctico, eso se deciden por esos gobiernos que están ahí, ¿no? Y luego único decir que realmente no es una sociedad que esté dormida ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo científico, ni en los avances sociales. Es una sociedad con mucha fuerza y lo que sí que os digo es, no van a rendirse jamás. No van a rendirse jamás. Porque como habéis visto ayer, lo que hicieron fue la demostración de, cuidado, sabemos lo que han hecho estas guarimbas que nos han montado, sabemos lo que buscáis y aquí volvemos a reafirmar que estamos absolutamente, y el patria o muerte lo tienen internalizado como todos los mártires, que sabes que son mártires no porque deseen ser mártires, sino que todos los mártires simplemente asumen su responsabilidad en una revolución. Y entendemos cuando lo dice Chávez o el Che o Fidel, lo entendemos aquí y de repente no entendemos que los palestinos lo tengan también en su ADN. Y es que lo tienen los iraníes, los palestinos, los yemeníes o los libaneses de la resistencia están claros en eso, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que observar es que es una sociedad tan rica que tiene que vivir independientemente de un asedio total durante más de 45 años, porque por cierto, los primeros 10 años de esa revolución fueron de una guerra impuesta con Irak, unos 10 años de muerte, de destrucción, de ataque, de intentos de asesinato que luego han continuado con ese Israel que todos conocemos, ese ente genocida, han continuado durante el resto de décadas. Por tanto, en realidad, en solo 30 años, han sido capaz de cambiar una sociedad que estaba empobrecida por unos cuantos ricos que gobernaban con el Shah y con todo el petróleo y recursos para Occidente, hacerla ser capaz, independiente, autónoma, soberana y además crecer del modo que ha crecido. Claro, por último, solo un detalle, los daños que hacen los asedios, como le están haciendo a Cuba ahora, allí también, si allí tenían un sueldo base, por ejemplo, un traductor podía estar cobrando $1.500, $1.600 hace un año y medio, ahora eso mismo son menos de 300. O sea, el daño en un año y medio de tu economía, cuando se reduce a ese nivel, imagínate. Pero el petróleo, como es del Estado, la gasolina, que ahora la han subido por culpa de esto de la inflación y tal, está a 1 céntimo el litro, a 1 céntimo de dólar el litro. Con eso te imaginarás que si comparas ese céntimo con ese sueldo reducido por la inflación, que es de 300 euros, está mucho mejor la gasolina que en España y seguramente que en México. No, bueno, en cuanto a esos dos procesos de estrangulamiento económico, la gran diferencia, por ejemplo, en la agresión en contra de Cuba, es que Cuba es un país que no tiene yacimientos de hidrocarburos. Tenía algunos cuantos hace unos 30 años, pero se agotaron. A diferencia de Irán, que es el cuarto país con mayores yacimientos del planeta, y eso le da ciertas ventajas. Y al mismo tiempo no es un contexto isleño,
que es la diferencia, ¿no? Recordemos que la última agresión en contra de Irán se da un día después en que se inaugura esta ruta ferroviaria desde suelo chino en trenes de carga en dirección a la República Islámica. Y justamente es la pregunta que quiero hacerles, un poco ya en el contexto más coyuntural actual. Ustedes, bueno, cuando estaban ahí se enteraron obviamente de lo que está ocurriendo porque lo pudieron presenciar, aunque tal vez a distancia, cómo quemaban las mezquitas. En el momento en que se da la quema de las mezquitas, ya por si alguien no tenía todavía esa certeza de que era un proceso a la usanza guarimbera, Euromaidán, Primavera de Colores y demás, orquestada por Washington, en el momento en que queman una mezquita y ya te das cuenta de que obviamente todo esto orquestado desde afuera. Debido a que no lograron realizar su cometido de que esto prosperara, han vuelto a la narrativa, digamos, principalmente en redes sociales y plataformas de video, que por ejemplo amenazan con asesinar a Ali Khamenei, de volver a quemar mezquitas y de instalar a Reza Pahlavi, suponiendo que la memoria del pueblo iraní, principalmente los más jóvenes, no sepa lo que era la Sabak y el régimen de terror que la dinastía Pahlavi ejerció en Irán durante 60 años. En torno a eso, yo les hago dos preguntas, no importa el orden como las responden o que las mezclen. Uno, ¿cuál sería en este momento la siguiente fase en contra de la República Islámica de Irán, tomando en cuenta que en este momento Milekowski, alias Netanyahu, se encuentra en suelo estadounidense fraguándolo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que creo que ya es más íntimo en suelo iraní, el año pasado, no sé si recuerdan, cuando estábamos en la Plaza Sadí, que estaban, por ejemplo, los vendedores baluches, que son una minoría que también iranía, que habita en el sur de Irán, en el Sistán Baluchistán, pero también en suelo afgano y en suelo pakistaní. Yo, por los tweets que pude ver a favor de la República Islámica, se informaba que muchos de estos agentes o mercenarios no eran necesariamente israelíes, obviamente eran más bien pagados de países limítrofes a la República Islámica, o bien algunos grupos minoritarios intrapersas, intrairaníes. Se habla de baluches, se habla de kurdos, incluso azeríes. Esas son mis dos preguntas. ¿Cuál es el siguiente escenario en esta coyuntura que estamos viviendo? Y si ustedes pudieron apreciar que realmente hay sectores minoritarios que están operando a favor del imperio, a favor del sionismo, buscando tal vez bajo las promesas, muy a la usanza kurda, por cierto, promesas de secesión e independencia. Solo anticiparme ahí a Iñaki en un par de matices y luego le dejo a Iñaki lo de la bola de cristal. En principio, sí que es importante que sepamos que yo, por ejemplo, en el hotel en que estuvimos, en el último hotel que estuvimos, cuando sales a la calle, estábamos en el centro, cerca de la embajada, la que fue la embajada yanqui, que tú estuviste allí con nosotros, en la misma avenida estábamos. Pues si tú recorres desde el hotel hacia la embajada o hacia el otro lado, te encuentras la Plaza Palestina, un lugar emblemático, con una mezquita, te encuentras una iglesia cristiana, te encuentras una sinagoga judía, te encuentras otra mezquita, o sea, te encuentras todo tipo de, una ortodoxa, un par de paradas de metro más allá, una iglesia cristiana maravillosa que han hecho ahora una estación de metro en homenaje. La estación de metro Virgen María, ¿no? Creo. Algo así. Entonces, realmente eso demuestra que hay una diversidad totalmente aceptada. Efectivamente, quemaron mezquitas, ninguna sinagoga, ninguna. Quemaron mezquitas, quemaron iglesias, quemaron bibliotecas, quemaron coches de bomberos para que no llegaran a tiempo para apagar incendios, quemaron muchas ambulancias, quemaron a gente viva. Bueno, todos estos elementos que ves. Y respecto al tema de la cantidad de redes que están pagadas, el otro día comentaba Marandi que en Farsi, o sea, en persa, hay una cantidad de redes pagadas con miles de millones por Occidente para que operen en Farsi dentro del territorio
Y claro, tienen además otra ventaja, y es que, como dice Iñaki, no hay 90, 100 millones de habitantes que hablan farsi. Afganistán habla farsi, Tayikistán también. O sea, hay una serie de países cercanos que hablan. Y hay una cierta emigración de países que han estado en situación de guerra, como Afganistán, que cuando emigran aquí son susceptibles, primero, de no sentirse iraníes, y si no, sentirse emigrantes porque necesitan una salida de Afganistán por lo que sea y están ahí, pero con el idioma y pero con una situación precaria económica, por tanto, muy susceptibles de ser fichados, ¿no? Por supuesto, baluches y toda esta gente que están allí pueden ser perfectamente gente que no se siente en el sentido persa, iraní, o que no son chiitas, pero que hablan farsi y que es fácil contratar. Pero curiosamente también, y termino con esto, los medios de infiltración yanquis sionistas, ¿cómo serán que en vez de poner a lo mejor un hashtag para hacerlo viral en plan farsi, lo que hicieron fue poner hashtag en inglés? Y los letreros de esos manifestantes, nosotros presenciamos una manifestación del segundo día al lado de la casa donde estábamos, una casa de un iraní, y estábamos en la casa y desde el balcón se veía, estaban pegando fuego al lado de un edificio, estaban gritando que venga el Shah y estaban con carteles yanquis. O sea, ostras, más claro agua, es decir, más claro agua. Sí, adelante, Iñaki, adelante. No, quería decir que como en Ucrania exactamente igual. Mira, en cuanto al presente hay una cosa. Hemos tocado precisamente en el programa, creo que fue ayer, sí, tocamos el problema de cómo estaban el segundo asesino a bordo de Estados Unidos visitando Azerbaiyán y visitando Armenia, ¿no? Para poder realizar el plan aquel de hace un año año y pico, que tanto Rusia como China e Irán abortaron y cortaron de cuajo, ¿no? Que era después de la guerra, donde tanto Israel como Turquía como Estados Unidos apoyaron a Azerbaiyán para quitarle todo un trozo a Armenia, que precisamente es un trozo muy importante para acercar a Irán. Se llegó a un acuerdo con la excusa comercial de hacer un corredor de una autopista especial, casualmente una autopista capaz de ser a la vez pista de aterrizaje y de despegue de aviones pesados, ¿no? Pero aviones pesados no de pasajeros también, pero fundamentalmente de carga militar, ¿no? Y de carga de productos de cualquier cosa, ¿no? Entonces ha ido allí a negociar todo eso con la excusa de que en estos momentos Norteamérica quiere ampliar ese corredor para empezar a hacer otro corredor que haga competencia a las líneas chinas y a las líneas rusas de contacto del norte con Irán y con el sur, que pasan por Afganistán, que pasan por los puertos del Índico, etcétera, etcétera, ¿no? Inmediatamente ha estallado todo el problema. Lo que está haciendo en estos momentos Estados Unidos es intentar cercar a Irán también por aquella parte, porque aquella parte del Caspio. Y encima de Armenia está Georgia, y Georgia está al Caspio, entonces tendrían un corredor directo desde Azerbaiyán, que es una base de la OTAN, que es una base sionista, etcétera, al Mar Caspio. El Mar Caspio tendrían también una posibilidad de contactar, porque el espacio es relativamente pequeño, de contactar con el Mar Negro. Entonces harían una especie de frontera que rompería la relación terrestre de Irán con Rusia y la relación terrestre un poco más hacia el este de Irán con Rusia y con China, ¿no? Entonces se llegaría exactamente. Aquí tenemos Armenia, aquí está Turkmenistán, está Azerbaiyán, el Caspio, y aquí arriba, que no se ve, está Georgia, ¿no? Y arriba está Rusia, y un poquito más aquí está todo Caucasia, ¿no? Y un poquito más arriba está hacia el este, tendríamos China, ¿no? Si esto concluye, imaginémonos el corte que supone el cerco. Hombre, quedaría Pakistán, Afganistán, el cerco que sería para Irán, ¿no? Eso por una parte. Esto lo están haciendo ahora, y esto entra dentro de un plan más amplio de controlar todo
también controla Irán, de controlar desde el Océano Ártico arriba del todo, Groenlandia, un poquito aquello, controlar un cerco total a Rusia, a Irán y a China, ¿no? Para asegurar Taiwán, asegurar Japón, etcétera, etcétera, y a la vez cortar toda posibilidad de que Pakistán haga una función y dar valor a la India. Bien, eso está en funcionamiento ahora mismo. Y ahora mismo ya se están poniendo en contacto las tres potencias, Irán, Rusia y China, para amenazar. China ya ha amenazado, no ha amenazado, ha avisado. Ha avisado que una cosa es esa y que eso es inaceptable, etcétera, etcétera. Bien, esa es una de las cosas actuales. Pero es que hace una semana la Unión Europea ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní instrumento terrorista. Ya lo declaró, ¿no? Declarar, digamos, al Sancta Sanctorum, la columna vertebral del sistema defensivo científico, misilístico, etcétera, y también con una raigambre popular tremenda, declarar a eso que fue una orden directa de Khomeini, porque en ese momento había cierto recelo, cuando se creó esto, había cierto recelo con respecto al ejército, que sin embargo el ejército al tercer día había ido y se había postrado ante Khomeini, pero después al cabo de unos meses se vio que había unidades que seguían fieles no al Shah, sino seguían fieles a Inglaterra y a Estados Unidos, entonces se creó la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y en la guerra impuesta, provocada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia e Israel, utilizando de ejército proxy al iraquí, la Guardia Revolucionaria fue un eje central en la resistencia, ¿no? Entonces, llamar a la Guardia Revolucionaria organización terrorista es llamar a todo el pueblo de Irán organización terrorista. Porque la unidad simbólica es tal, la identidad es tal, que ya es una cosa tremenda. Y eso va unido a las propuestas y acabo con esto, a las propuestas que han vuelto a plantear los norteamericanos, los franceses, los ingleses y los alemanes, de que si hubiera, han dicho que no, un nuevo proceso de negociación, obligatoriamente tendrían que abandonar todos los misiles, cerrar las de producción de misiles, no solamente la cuestión de la energía nuclear, sino todo el sistema defensivo. Eso unido a declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria sería volver prácticamente cortar las manos al pueblo iraní. Acordémonos que cortar las manos era una costumbre que hacían los romanos a la juventud de los pueblos que se les podían enfrentar para que no usaran armas y para que el pueblo tuviera que alimentarles. Bien, esas dos cosas en estos momentos están. Hay más, pero solamente pienso que con esas dos es suficiente. Sí, yo quería, bueno, no sé si tenemos tiempo para que añada alguna cosa. Sí, sí, adelante. Claro. Sí, no, yo decía que quería simplemente advertir que otra de las cosas importantes que está en la defensa actual cuando se forma la República Islámica de Irán, aunque el ejército inmediatamente se pone, sin confrontar demasiado, se pone a la orden de la República, ellos, por si acaso, como digo yo, montan una guardia revolucionaria que en realidad es una especie de ejército formado con los valores, los principios totales de la República Islámica, a la que le dan una importancia terrible. Pero además hay un grupo, como en Venezuela, cívico-militar. O sea, hay un grupo de voluntarios, que son los basichíes, que son ese pueblo que está dispuesto a defender la revolución, a armarse y a participar en la lucha. Cuando ha habido estas matanzas de 3.000 y pico, han atacado sobre todo mucho a los basichíes, que eran voluntarios que estaban ahí defendiendo las manifestaciones incluso. Y esos basichíes han sido uno de los puntales que han ayudado a acabar con todas esas revoluciones de color en todo el país. Eso es importante. Y luego, de cara al panorama internacional, sí decir que no podemos estar tranquilos porque hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, vemos la amenaza que hay a Cuba, vemos cómo van apretando en todos los terrenos, y aunque yo digo siempre que vamos ganando desde el mundo antiimperialista, en realidad ese es
cómputo global, pero no está ganada la guerra todavía. El imperialismo está lanzando a Israel con todo, a Europa con todo, a la OTAN con todo. Si en esa lanzada de estos países y sus lacayos consiguen que cometa un error el eje antiimperialista en Asia Occidental, evidentemente podríamos estar perdidos. Si no se comete, nos costará todavía derribarlo, pero ese enfrentamiento llevará al definitivo hundimiento de Europa en el olvido durante alguna década evidentemente a la desaparición de ese ente infanticida, genocida que es Israel. Y eso será el principio del fin para el imperio y para su hegemonía de barbarie, que es lo que está haciendo. A mí finalmente me gustaría consultarles, ya han hablado de esta designación por parte de la Unión Europea sobre esta amenaza terrorista que se comparte también con lo que han denominado Estados Unidos hacia Cuba, de esta amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y así justificar este ahorcamiento cada vez más grave. Pero me gustaría terminar preguntándoles también sobre esta situación de las armas nucleares, ¿no? Que Estados Unidos y el ente sionista también una y otra vez sistemáticamente sobre Irán aseguran que son una amenaza para la existencia de Israel y aseguran que Irán tiene armas nucleares. Sobre esto y cómo podría desenvolverse, como ya lo dice Cristian hace un momento, pues en esta reunión del genocida Netanyahu y Donald Trump que se está llevando a cabo en estos momentos, de ahí también podría haber una línea pues para pues posibles ataques o para una línea de acción que se pueda prevenir. Yo ahí soy de la opinión de Chema y tenemos la misma opinión al respecto, porque el poder misilístico que tiene Irán es tremendo y lo está desarrollando todavía más. Cálculos recientes de militares generales españoles que han estado visitando el ente sionista hace muy poco tiempo decían que 1/3 de la ciudad de Tel Aviv está destruido y que otro 1/3 del puerto y ciudad de Haifa está destruido y encima destruido en infraestructuras muy importantes, ¿no? Y que hay cosas que no están destruidas pero que no se dejan ver porque, bueno, aparte del tema del domo ese famoso, de la cúpula de hierro, eso ha sido un fracaso tremendo, ¿no? Entonces, Irán tiene capacidad para destruir tranquilamente el ente sionista sin tener que recurrir a la bomba nuclear. Eso de una parte, ¿no? De otra parte, aparte, ya ha habido, por ejemplo, Pakistán se ha ofrecido para dar bombas a Irán, pero hay otro factor que creo que es importante también, aparte del factor religioso, el factor ideológico y moral profundo de no tener armas nucleares. Hay otro factor. Es difícil entregar armas nucleares a un pueblo. Imaginémonos que las tropas norteamericanas y francesas atacan al Sahel. Con toda la unión de tropas que tienen, desde criminales de todas partes, mercenarios, tal, ¿no? Y no puedes entregarles una bomba nuclear, ni siquiera táctica, ni siquiera empobrecida, etcétera, por cuestiones geográficas, tecnológicas, de uso, de transporte, etcétera. Pero a esos pueblos sí puedes llenarlos de misiles de un poder destructivo tremendo. Tenemos el caso de Yemen. Para Yemen ha sido mucho más importante tener acceso a misiles que a bombas nucleares. Y el impacto que eso ha hecho sobre la escuadra norteamericana y la certidumbre de que la escuadra norteamericana no tiene capacidad de combatir frente al nuevo paradigma de la guerra de los drones, de los misiles, etcétera, abre un espacio para que pequeños pueblos tengan el mismo poder destructivo, bien dosificado, que el mito de la bomba nuclear, que exige una infraestructura tremenda, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un ataque norteamericano a Nigeria, por poner un caso, ¿no? Que a Nigeria, la ayuda que está haciendo en estos momentos Rusia, ¿no? Que Rusia le puede llenar de misiles rusos, de misiles iraníes, y que de pronto las tropas norteamericanas se vean con un enjambre de misiles ante los que no pueden hacer literalmente nada. Este debate hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque cada guerra tiene su instrumento bélico y cada pueblo tiene sus limitaciones al utilizar determinados instrumentos bélicos, ¿no? Yo creo que en estos momentos estaríamos igual, y concluyo con esto,
estaríamos en igualdad. Podríamos hacer el símil de cuando apareció los celebérrimos Katyushka, los órganos de Stalin, a comienzos en junio, julio del 41 en el frente del este de la Unión Soviética, ¿no? Aquello destrozó el poder absoluto de la artillería, marcó otro nivel de la guerra por las cualidades que tenían esos misiles transportados en camiones, ¿no? Yo creo que por estas y otras razones Irán sabe que puede apoyar a la humanidad mucho más con misiles que con bombas nucleares. Ahí hay una cosa importante que se debe quitar, el mito del tema de las armas nucleares. El líder religioso Khomeini, en la primera década de la Revolución Islámica, sufrió una guerra la guerra impuesta con Irak, en la que Irak utilizó armas de destrucción masiva químicas para atacar a Irán. Y Irán, teniendo almacenado material de ese tipo por la época del Shah, decidió no responder con esas armas de destrucción masiva, ni aun sufriendo el ataque con ellas, porque decían que eran contrarias a los valores, a los principios del chiismo y de la revolución que habían formado. Del mismo modo, cuando entra Jamenei como líder, desde el principio dijo que las armas nucleares no entraban como arma de destrucción masiva, se cumplía la misma prerrogativa que con el tema de las armas químicas. Por tanto, ellos de salida dicen que no están en disposición de utilizar armas nucleares. Entonces, un poco el discurso de que tienen que frenar a Irán como una amenaza es un discurso de Occidente, una excusa más para llevarle a una mesa para eliminar toda su capacidad científica nuclear imprescindible para, por ejemplo, el cáncer, o imprescindible para el desarrollo de temas agropecuarios, imprescindible para energía. Bueno, pues ellos en realidad le están poniendo a un enriquecimiento por debajo del 3,67. Un enriquecimiento por debajo el 20, no, eso no puede ser. Y bueno, y lo que hacen en realidad es, ellos están dispuestísimos, hace solo 48 horas, lo dijo el canciller de Exteriores, precisamente Arachi, dijo, no hay problema, nosotros estamos dispuestos a hablar y dialogar sobre esos temas, pero no vamos a poner en la mesa temas de defensa ni temas de otro tipo, y por supuesto estamos dispuestos a firmar, porque nosotros estábamos en el tema de no a las armas, a la reducción y al control de armas nucleares, y nosotros no tener armas nucleares. Bueno, pues esta cuestión en realidad es una cuestión que se pone como excusa realmente para seguir presionando o justificando a Irán como amenaza y vendiendo ese cuento hacia el exterior. Y que, por cierto, el único arsenal nuclear que está demostrado que existe en el oeste de Asia es las más de 200 armas tácticas estratégicas por parte del ente sionista. Aunque seguramente, si las leyendas son ciertas, probablemente los saudíes y emiratíes, vía a través de Pakistán, tienen un pequeño arsenal también cada uno, tanto Abu Dhabi como Riyadh, ¿no? Pero bueno. Para serte franco, también decirte que en el debate en la calle, el debate entre iraníes de calle, sí que ellos están debatiendo, incluso algunos políticos iraníes debaten el hecho de por qué no tener esa medida disuasoria de tener armas nucleares, aunque en principio no se quiera utilizar. Y ese debate y esa duda, yo creo que ese paso, por mi parte, opino desde fuera que no les ayudaría, porque precisamente ellos juegan con esos valores y esas verdades y esos principios que no tiene ese Occidente asesino. Entonces, en realidad, como ha dicho Iñaki, simplemente su capacidad misilística de drones, su capacidad de pueblo, es suficiente como para eliminar, golpear, como han demostrado en la guerra de 12 días, para golpear a Israel hasta el final. No van a poder. Entonces, para mí es innecesario, pero tengo que reconocer que el debate está en la calle, en el pueblo, harto de esas amenazas, y ese debate está también
en ciertos políticos que ya están planteando alguna vez que por qué eso no se plantea, ¿no? Yo creo que esa presión que está haciendo lleva a ese tema. Pero también digo una cosa, y lo digo mucho en nuestro programa común de Iñaki, de Nader, mío también. Realmente, ¿quién tiene más armas nucleares que nadie? Rusia. Y eso le ha evitado que estén empujando y amenazando a atacarla con todo, con toda la OTAN, con Estados Unidos. No nos lo ha impedido. Es decir, al final es una disuasión a nivel país contra país. Pero cuando se trata del imperio, todo ese imperio de genocidas unido, están dispuestos a armar la de Dios. Sí, mira, un segundito. Sí, sí, La cuestión de arma nuclear, aparte de lo que ya hemos comentado, nos lleva a otra reflexión. Las armas en su tiempo de la Unión Soviética buscaban simplicidad, sencillez, dureza y ahorro, básicamente, con el mismo poder de letalidad, incluso superior, porque hay muchísimos ejemplos de que armas menos tecnificadas, sin embargo, juntas tienen más potencia de fuego y de letalidad que armas tecnificadas, ¿no? Con el poder misilístico iraní, eso está demostrado, ¿no? Yo me imagino que no me extrañaría nada pensar que los militares y planificadores, estrategas iraníes hayan pensado lo que cuesta una bomba nuclear y los miles y miles de misiles que pueden hacer con eso y los pueblos cómo pueden defenderse con eso, ¿no? Mientras que una sola bomba nuclear sería para una guerra muy corta contra tal vez Estados Unidos o sobre todo Israel, ¿no? Pero desde la visión que tiene Irán de que es una guerra mundial antiimperialista que abarca a todo el mundo, que abarca a todo eso, planificar un gasto, a mí me recuerda la planificación soviética en su tiempo, ¿no? Es mejor producir un arma barata, un arma no sé qué, como era el AK-47, que valga para todas partes, pero que tenga menos precisión a partir de 300, 400 metros, porque el nivel de combate no se pasa de ahí. Y luego estaba el Dragunov, etcétera, que producir un fusil ametrallador maravilloso norteamericano que se encasquillaba, que costaba un pastón, que ponía nerviosas a las tropas porque se encasquillaba, tenían que estar 3 minutos en pleno combate limpiándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con los misiles pasa exactamente igual. Y el acierto que ha tenido Irán en eso es aplastante. Y solamente hablo de Irán, ¿eh? Hay que escoger en esos momentos, hay que escoger la inversión económica, científica, popular, del gasto energético, etcétera, ¿qué más da? ¿Cuál de ellas hace más daño al enemigo? Y la línea que está tomando Irán, desde luego, hace mucho más daño al imperialismo. Han obligado a un portaaviones norteamericano a un giro de 180 grados a plena máquina, girando a babor de una forma espectacular que casi se le caen los aviones y sin atómica. Pues Chema, Iñaki, de verdad les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido toda esta información este tiempo y esperamos que pues no sea la última vez tenerlos otra vez por acá. No sé si quieras agregar algo, Cristian, y también si nos pueden compartir dónde podemos escucharlos, seguirlos, toda esta información que seguramente nuestra audiencia va a estar muy interesada en informarse de esta manera. Ustedes jóvenes, Chema, publicidad. En antiimperialistas.com está el colectivo del canal en el que nos movemos, en el que forman parte en realidad la familia antiimperialista extensa, aunque ahí estamos un politburó con Iñaki, con Nader, conmigo y con otros cuantos más alrededor del mundo. En realidad consideramos que Carolina cada día es más miembro de la familia antiimperialista también, o sea que estamos todos encantados. Por cierto, sí, estamos Pues dispuestos una a familia venir. viaja junta. Y nosotros Claro, no pero- fuimos. Bueno, pero yo estaba pensando en vuestros billetes todo el día. Pero bueno, que sepáis, Carolina, que estamos además siempre dispuestos a venir otras 47 veces más. Perfecto. Y ahí Que es lo que va a estaremos. durar, que es lo que va a durar como mínimo el segundo paso, la segunda etapa de la República Islámica de Irán. Otro de 47 aniversarios más. Y así será. Que no se os olvide cuando veáis antiimperialistas.com, otra cosa que aparece inmediatamente,
en proceso de autoorganización. Pues perfecto, muchísimas gracias. Cristian, ¿quieres agregar alguna cosa más? No, nada más. O sea, tenemos que seguir pendientes porque creo que será también de extrema importancia lo que decida hacer la dupla imperialista sionista con respecto a la República Islámica en las próximas 48 horas. Y más por el momento coyuntural que se vive por la fundación de la República Islámica, este aniversario, y porque también estamos en vías de que se conmemore un año más de la fundación en el 48 de la abominación sionista. Se van a empatar. Entonces veremos qué ocurre, pero hay que poner especial atención, bueno, no nada más en la República Islámica, ¿no?, sino también en todos los frentes de resistencia a nivel planetario, pero concretamente en la República Islámica de Irán y además otros miembros del eje de la resistencia como Yemen, como Líbano, como Siria y por supuesto como Irak. Gracias. Muchas gracias. Les mandamos un muy fuerte Descansen porque es tarde allá. Gracias a vosotros. Un Hasta abrazo. otra. Nos vemos Adiós. pronto. Gracias. Bueno, vamos a un cortecito y ahorita volvemos. Ya tenemos poquitos minutos, pero regresamos. Vamos. Para los últimos comentarios. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer. Cristian, Carolina. la última pregunta antes de irnos, porque Ajá. ya se nos hizo tarde. Ya nos han explicado y creo que sí es pues muy importante. Vamos a subir también esta entrevista aparte en el canal para que ahí la puedan volver a ver. Pues esto, ¿no? También de las diferencias, ciertas particularidades de Irán, por ejemplo, respecto a Cuba y respecto a Venezuela. Sin embargo, no me gustaría dejar de preguntarte ante este asedio. Hoy llega, como lo vimos en este programa, la primera entrega de ayuda humanitaria por parte de México a la isla. Pero a pesar de todas las diferencias que hay, y también con Venezuela y con el pueblo palestino, ¿qué es lo que une, digamos, a la lucha pues de Irán, de Cuba, de Venezuela, de Palestina, de Cisjordania? ¿Y cuál podría ser como la manera también de enfrentarlo? A veces parece, en el caso de Irán, que es un asunto que nos queda como muy lejos, y también por toda esta propaganda que se infiltra para o no saber o lo que sepamos o sepamos mal. ¿De esto nos puedes decir algo? Yo creo que, en primer lugar, porque el verdugo, el sicario, quien está atrás de ellos, es el mismo enemigo. O sea, está muy claro que es el imperialismo estadounidense. Occidente también y sus satélites, el sionismo también. El sionismo también opera en contra de Cuba y opera en contra de Venezuela. Eso en primer lugar, que tienen el agresor es en común en contra de todos estos pueblos y en contra del mundo entero realmente. En segundo lugar, que por ejemplo, ya estamos al borde de llegar a los 50 años de la Revolución Islámica de Irán. Cuba, un proceso que comenzó en el 59, Palestina, que la resistencia inicia en el 48, y Venezuela, bueno, es mucho más cercano, en el 99, pero ya hay un historial de resistencia, o sea, ya hay una experiencia longeva en cuanto a medir y conocer las acciones por parte del imperio. Digo, el imperio siempre va a sacar un nuevo mecanismo para tratar de fracturar cualquier proceso, como lo ocurrido en contra de la República Bolivariana
el ataque a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro Moros. Pero lo que tienen en común es que también, a diferencia del imperio, el imperio obviamente, y se puede ver con Irán, ¿no? Porque la agresión en contra de Irán no comenzó en el 79 cuando triunfó la Revolución Islámica. La Revolución Islámica, perdón, el ataque en contra de Irán, la agresión en contra de Irán inicia incluso 50 años antes de la República. O sea, lo hemos visto también aquí en Retrovisor y en la disrupción, porque antes se establece un gobierno, no una república, pero sí una monarquía constitucional con un gobierno legítimo, democrático, como era el de Mohammad Mossadegh en el 53, y aún así le hacen golpe de Estado. O sea, eso quiere decir que no es que sea, no es que el gobierno revolucionario islámico sea la antítesis del modelo occidental, no es así, porque se estableció un gobierno muy similar, de acuerdo a la lógica secular occidental, y tampoco sirvió de nada. O sea, es una agresión para acabar con cualquier forma, ni siquiera de antagonismo, de competencia incluso dentro del mismo sistema del mundo capitalista, porque tanto la República Islámica como previamente el gobierno de Mossadegh estaba dentro del capitalismo. O sea, no eran países socialistas como lo ocurría con la cercana Unión Soviética o con la República Popular de China. Eso quiere decir que no es ideológico, realmente lo que buscan es aplastar cualquier forma de desarrollo a nivel planetario, sea dentro del socialismo, sea dentro del capitalismo, cualquier otro modelo, cualquier otra visión de gobierno, pero también económica. Entonces, lo que tienen en común todos estos países es que conocen muy bien al enemigo. Y hay comunicación entre ellos. O sea, no es que no haya comunicación. O sea, sí, yo he estado en Teherán y he estado en Caracas. Y en ambas ciudades hay nociones de lo que están haciendo países amigos, por ejemplo, en Irán. En Teherán hay murales de Chávez. Y en Caracas hay murales de Ali Khamenei. Y de la Guardia Revolucionaria y Qasem Soleimani. O sea, son pueblos que de hecho, uno diría hace 50 años, ¿qué relación van a tener Irán y Venezuela? Más allá de que son grandes productores de petróleo. Pues justamente 50 años después de que resisten. Países que están casi en las antípodas. Entonces, eso tienen en común, que hay información, comparten inteligencia, y pues hay un proceso de resistencia. Y hay un proceso de resistencia conjunto, porque el capitalismo es un sistema planetario, lamentablemente, y el imperialismo también. Se tiene que enfrentar al imperio desde distintos frentes y distintas trincheras. A veces estamos por justamente las imposibilidades tecnológicas y de capital, porque también son países que vienen una agresión económica. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, Irán no podría en ayuda de Cuba, por ejemplo, ¿no? O en ayuda de Venezuela, pero lo harían si pudieran, pero también están enfrentando un asedio. Entonces, cada país va moviendo sus fichas también, ¿no? Pero aquí lo hacen en conjunto. Por supuesto que hay comunicación. Recientemente lo mencionó, de hecho, Chema. El gobierno de Pakistán, el gobierno de Islamabad, de hecho, le ofreció a la República Islámica armas nucleares si era necesario para defenderse en contra del ente sionista. Porque el ente sionista, obviamente, a diferencia de Ruhollah Khomeini, que lanza esta fatua que prohíbe las armas químicas, biológicas y nucleares, el ente sionista no se va a tentar el corazón, obviamente, ¿no? Si contemplamos lo que han hecho en contra de Palestina, más lo van a hacer en contra de Irán, que Irán ha habido derrotas que ha sufrido el sionismo a manos de los iraníes históricas, ¿no? Entonces, creo que en esta coyuntura que estamos viviendo desde hace ya meses, en esta fase terminal del imperio, lo vuelvo a decir, por más cruento que suene, es matar o morir, tal cual. Y si no estás preparado para la guerra, pues pueden pasar cosas terroríficas, porque estos sujetos están dispuestos a hacer lo que sea con acabar contigo, o sea, lo que sea. Pregunten en Palestina, pregunten en Venezuela, pregunten en Cuba, pregunten en Irán. Y está la opción también, a ver, Chema no lo mencionó, pero cuando estuve, en el año pasado que estuvimos en Irán, en una reunión, en una universidad militar, de pronto cierran las puertas, nos dicen que apaguemos el celular, y sí hay un debate entre la cúpula iraní por si es necesario tener armas nucleares. O sea, sí lo han estado discutiendo, porque sí es una posibilidad. Irán tiene la capacidad de tener armamento nuclear, porque tienen un programa de nuclear energético y médico y demás, y podrían tenerlo. Pero en este momento, como bien se menciona, la posibilidad de resistir a través del programa misilístico, que junto con el ruso es el más avanzado del mundo, les es suficiente. Pero por supuesto volvemos a lo mismo, ¿no? Esta tecnología se comparte. O sea, Rusia ha adquirido drones suicidas iraníes, que son excelentes también, ¿no?
Y por supuesto, es la gran ventaja que tenemos ahora con la tecnología y los medios de comunicación casi instantáneos prácticamente, ¿no? La información se comparte. Hace unos años los hutíes, por ejemplo, en Yemen, siempre Washington y el ente sionista acusaban a los yemeníes de que Irán les estaba dando armamento, tecnología. Y decían los iraníes, no es cierto, ¿cómo vamos a darles si hay un bloqueo marítimo genocida en contra de Yemen? Y resulta que en efecto no le estaban mandando drones, les mandaban solamente mapas planos y ellos mismos así diseñaban el misil. O sea, no tenían que mandar nada físicamente, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia actualmente. Muchos piensan que, y más desde Occidente, que tiene una visión totalmente arabófoba, islamófoba y demás, que los pueblos son idiotas y son ignorantes. Todo lo contrario. Si se habla de Irán como una civilización que tiene más de 5,000 años, desde el Imperio Aqueménida, desde los Medos incluso, obviamente han resistido y se van a seguir resistiendo y se van a adaptar al contexto tecnológico actual. Eso, y la paliza que le dieron a los sionistas hace unos meses, que tuvo que intervenir Papa de Estados Unidos para salvarles el pellejo a estos sicarios, queda claro, ¿no? Irán no es cualquier cosa. Irán está resistiendo y va a seguir resistiendo, ¿no? Porque es un proceso popular. La Revolución Islámica no nada más es un proceso de corte religioso e ideológico, también es un proceso popular, pues porque la gente vivió lo que era un modelo al occidental, entre comillas, porque también era una monarquía absolutista, con un sujeto que mató a más de 50,000 personas en cárceles con torturadores sionistas, ¿no? Entonces, juntando dos cosas, una cosa muy importante es la memoria por parte de los pueblos, pero también la tecnología para adecuarse al momento en que se vive. Obviamente no se van a defender con piedras y palos, ¿no? Se van a defender con tecnología, y por eso Washington quiere quitarles los misiles, o sea, regresarlos a la edad de piedra, como Cuba. Como Cuba, que lamentablemente es un contexto isleño, siendo estrangulado. Si Cuba tuviera un puente territorial al continente, otra cosa sería, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a leer los últimos comentarios que nos dejan por aquí. Chin. ¿Qué? Otra vez se me borraron. ¿Qué pasa? ¿Qué está no lo pasando? sé, me están aquí. Chin. A ver. Acá no sé si los me pueden ayudar al final. Bueno, no porque nos favorezca para nada, pero Jimena Amor 5920 nos dice, está decidido, la noticiera es ya mi noticiero favorito. Muchas gracias. Gracias. Por encima de Jacobo Zabludovsky. Ya ni existe, sí. ¿No existe? ¿No existe Jacobo Bueno, o sea, Zabludovsky? el noticiero, no estoy diciendo de Jacobo. No, ni jamás hubiera sido recomendable. Ay, bueno. También acá dice Mario Martínez 7030, es bien raro ver en un canal a todos juntos, porque vinieron varios también de antiimperialistas también. Podríamos luego invitar, hay otros miembros de antiimperialistas, por ejemplo, en las fotos, ahora en Irán, estaba hay un compañero irlandés que se llama Fra Hughes, que podría contar historias porque él perteneció al ejército republicano irlandés. Sería muy interesante tener, pero no habla español. Pero sería interesante tenerlo por aquí, ¿no? También acá nos dice Tori Verdin, 3692, ¿podrían abordar la alarmante situación de la piratería gringa de los buques petroleros rusos, chinos, iraníes? Claro, o sea, lo que están haciendo justamente en contra con respecto a Cuba, por ejemplo, ¿no? Eso también, de esa piratería no se menciona nada. Sí. Y de hecho, en cuanto a la piratería marítima, lo que han estado haciendo en contra de barcos civiles, tanto colombianos como mexicanos, al parecer, venezolanos y trinitarios. ¿Cuánta gente ha sido asesinada por el imperialismo estadounidense en aguas caribeñas? Y también en aguas del Pacífico, además, por embarcaciones estadounidenses. Pero si consideramos que los estadounidenses son hijos de Gran Bretaña, y Gran Bretaña son los padres de los corsos, de los corsarios y los piratas, pues no sorprende absolutamente nada, ¿no? Bueno, a ver, aquí nos dice Elemi, maestro Nader, ¿cómo podríamos desarrollar armas nucleares en México y traer el comunismo al país? Bueno, para empezar, México y Latinoamérica no pueden tener armas nucleares, ¿no? El Tratado de Tlatelolco dice que no, pero, a ver, por ejemplo, la dictadura argentina, con Videla y, tenía un programa nuclear bélico. También Brasil, hasta los 80 lo tuvo. ¿Cómo se podría? Pues en México no es muy difícil, tenemos uranio. Pero a ver, Cristian, este es un tema que O sea, no lo pueden hacer en su casa, en un sótano. No. Bueno, tal vez sí, no sé. Que hemos aplazado
Tal vez ya no nos dé tiempo de tener esta conversación. Ajá. Y a lo mejor podría ser bueno para un retrovisor o una disrupción. Ajá. Extendernos El un club poco más. nuclear. Sí, pero a ver, digo, lo que dices, ¿no? Pues no es que las personas que nos estén escuchando vayan a hacer un arma nuclear en su casa, pero yo me quedo pensando también en lo que Iñaki menciona, o sea, de la visión iraní también sobre la justicia. Esta manera de cómo ha borrado toda la islamofobia, la parte de la característica ética también iraní, ¿no? Frente a los enemigos sí cierta, bueno, no cierta, sino una dureza y una fortaleza, pero no es una conducta, digamos, como bélica en sí misma, ¿no? Como sí es el caso de estos genocidas. Sí. El ser pro armas nucleares no involucraría ser precisamente como, ya sé que suena muy romántico, ¿no? O sea, como decir como ellos, pero al final esta cuestión nuclear no traería consigo también mucha más destrucción que ni siquiera se podría como prevenir, y también sobre todo en la parte civil, pues, ¿no? Que podría ser, o sea, jamás una salida, pues. Digo, no sé si iguales, porque por ejemplo, el único país que ha utilizado armas nucleares, aunque hay posibilidad de que haya ocurrido otro caso, es Estados Unidos en contra del imperio colonial japonés, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, que querían de hecho lanzar 20 bombas nucleares, no 2. Los tuvieron que frenar porque había el que luego va a ser el comandante en jefe en contra de Corea, la agresión contra el genocida contra Corea, Douglas MacArthur, quería echarles una al día. Entonces ya estaba puesto Sendai, no sé cuántas otras ciudades en el blanco listas para ser destruidas, ¿no? O sea, cuando Washington utiliza armas nucleares es para demostrarle a la URSS, porque cuando todavía no acababa la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía el frente del Pacífico todavía no terminaba, ahí ya se sabía que el imperio japonés estaba derrotado. Las armas nucleares son para amenazar a la Unión Soviética. Y de hecho por eso desde suelo estadounidense, porque sabieron el potencial que tenía, parte del equipo científico nuclear y también los mismos espías del Kremlin comparten secretos para lograr la paridad nuclear. Porque la mayor amenaza es que solo un país tuviera armas nucleares, ¿no? Y más porque estaban dispuestos a utilizarlas. También Douglas MacArthur estuvo a punto de lanzar armas nucleares en contra de Pyongyang, en contra de Seúl, en contra de Pusan, cuando estaba todavía el escenario coreano. No lo hizo. De hecho, decían, sí, o sea, nosotros podemos tener armas nucleares porque somos los civilizados. Y de pronto la Unión Soviética las tiene y son los comunistas, ¿no? Y de pronto China las tiene y son comunistas, y pero aún son comunistas de ojos rasgados, de acuerdo a la lógica racista estadounidense. Y entonces, ¿qué país tiene armas nucleares? Comenzando con eso, ¿no? La Federación Rusa, Estados Unidos obviamente, la República Popular de China, la India, Pakistán, Francia, Gran Bretaña y el ente sionista. Y Corea del Norte. Oficialmente son los 9 países que tienen armas nucleares. Probablemente haya países que tienen programas nucleares. Además, mencionar que Estados Unidos tiene alojadas armas nucleares en países que no tienen programa nuclear. El bélico. O sea, Italia, Países Bajos, Alemania, miembros de la OTAN, obviamente, ¿no? Que sospechemos que puedan tener armas nucleares: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Bielorrusia yo creo que tiene. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, ahorita los gringos, ante el escenario que están viviendo en el oeste de Eurasia, pues quieren armar Ucrania con armas nucleares. Imagínense que sería un estado ucraniano con armas nucleares. O sea, porque ni siquiera en el peor escenario Rusia las ha utilizado en contra de Ucrania. Y es el punto. Yo no sé si nos igualen. Yo creo que, sin importar el armamento, yo creo que moral y éticamente, por mucho, Corea del Norte tiene armas nucleares porque conocen, porque fue hace muy poco tiempo, los horrores de lo que fue la invasión estadounidense en contra de Corea. O sea, que los gringos les aventaron peste bubónica, o sea, a ese nivel. Mataron a más de 2 millones de coreanos, y de las maneras más dantescas. O sea, esos murales que hay en Pyongyang, vean los documentales o las fotos, pues son realmente, eso ocurrió. O sea, las atrocidades que cometieron los estadounidenses. Y de pronto, durante 60 años, el gobierno de Pyongyang no tuvo armas nucleares. Y de pronto dijeron, no, tal vez es necesario porque estos sujetos lo van a volver a hacer. Y desarrollan un programa nuclear bélico, y eso ha mantenido a Corea, pues, libre, ¿no? Lo que les aterra a los gringos es que Corea del Norte, vía el Pacífico Norte, pues no está tan lejos de la costa occidental estadounidense, ¿no?
Entonces yo no sé si sean iguales. Yo creo que jamás vamos a ser iguales a ellos, como sociedades, como pueblos, como culturas. Simplemente te da cierto poder de disuasión. Eso es importante, ¿no? Aunque también hay un poder de disuasión en no tenerlas. Porque te ves como un país, como una nación agredida por una potencia nuclear. Es difícil. Creo que va cambiando el contexto en poco tiempo. Entonces, yo no creo que sea ideal para que México tenga armas nucleares. Porque, de hecho, Estados Unidos no utilizaría, si llega a atacar a México, que probablemente ocurra, no utilizaría armas nucleares. ¿Por qué? Pues porque obviamente le afectaría inmediatamente. Porque Estados Unidos y la relación que tiene con México, incluso con Cuba, de hecho ese era el riesgo de lo ocurrido durante la crisis de los misiles turcos, porque no inició todo esto Cuba, fueron los misiles los cohetes estos Júpiter que instala, no sé, ¿eran los Júpiter? No me acuerdo. Estados Unidos instala misiles en Turquía y en Italia, y misiles con capacidad nuclear. Y en respuesta, la Unión Soviética instala misiles en suelo cubano, apuntando directamente a toda la costa estadounidense. En ese escenario, Estados Unidos no quería que ocurriera un escenario nuclear, porque directamente, o sea, los efectos de ese ataque hubieran llegado hasta Miami en 20 minutos, por la cercanía que tienen en la costa este, ¿no? Miami, Alabama, Georgia, Luisiana, todos los estados sureños. Y ante una guerra nuclear, pues obviamente era la gran ventaja que tenía Cuba, ¿no? Después del fin de la Unión Soviética y el inicio del periodo especial en Cuba, pues eso ya no ocurre. Entonces, yo creo que hay países que especulan tener eso porque su supervivencia como nación y como pueblo y como cultura están amenazados, como ocurre el caso de Norcorea, o incluso como el caso de China. China, después del triunfo de la revolución, una década después, ya tienen armas nucleares, porque pues, la agresión por parte de Estados Unidos, o incluso en el cisma sino-soviético, la agresión por la Unión Soviética en contra de China era una realidad. Entonces, yo creo que depende el caso, o sea, depende el país, depende el momento. En este momento, ¿qué hubiera sido de Venezuela con armas nucleares, por ejemplo, no? Obviamente hubiera atacado el imperio a Caracas, no lo sabemos. Pero ¿cómo lo hubiera podido evitar tenerlas? ¿Cómo? Sea, si Venezuela hubiera tenido armas nucleares, ¿qué hubiera pasado? O sea, solamente con el elemento disuasivo, pues. Probablemente, porque tampoco en una zona caribeña, pues también estás vaya, sin ir tan lejos, tienes enfrente Puerto Rico. Y ahí estás asentada gran parte de la flota estadounidense y parte del comando del norte, ¿no? Entonces, para mí no es lo ideal. Creo que, por ejemplo, lo que está ahorita ocurriendo con Irán es muy emblemático. Lo dijeron Chema y Iñaki. Con el armamento que tiene la República Islámica de Irán, pudieron avasallar al ente sionista. De hecho, el ente sionista podría atacar a la República Islámica de Irán con armas nucleares, sí, por supuesto, no me queda ninguna duda. Y aún así aún así la República Islámica podría barrer, pese a haber recibido un ataque nuclear, podría barrer por completo con el ente, tal cual. Y de hecho es interesante porque, de hecho, también se mencionó una vez, la República Islámica de Irán no le gustaría tener armas nucleares para atacar al ente sionista, porque dice, sí, pero si nosotros utilizamos armas nucleares en contra de las urbes de los eurosionistas que habitan en Palestina ocupada, los heridos también serían palestinos, los muertos también serían palestinos por el poder de una arma nuclear. Es que hay dos tipos, hay una arma nuclear estratégica y hay armas nucleares tácticas. Las estratégicas son las tradicionales, Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, ¿no? Las tácticas son más pequeñas, incluso las podrías tener en una mochila. Pero aún así el daño. Sí, digamos, eso podría afectar una zona, por ejemplo, un cuartel militar grande, un aeropuerto, son para ese tipo de cosas. Por eso se especula que, por ejemplo, hace 8 años hay distintas imágenes de que probablemente Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos atacaron Yemen con armas nucleares tácticas. Hay videos que además hay pulso electromagnético, el video se empieza a salir como glitches en ese momento, entonces es posible que las hayan utilizado. Para mí el mejor escenario ahorita, como está Irán, creo que está ideal para resistir al ente sionista, ¿no? Sin embargo, puede equivocarme. Tendríamos que traer a un teórico aquí, poner la cámara aquí arriba y hacer juegos de guerra aquí, ¿no? Entonces, No, sin armas, obviamente. No, pues claro que sin armas, Cristian. Ay, no. Bueno, vamos a leer ya sus últimos comentarios porque ya estamos sobre tiempo.
Acá nos dice, yo siempre nada más escogiendo los chidos, o sea, los que nos benefician, porque dice 130.000 suscriptores, felicidades, te la ayudas con tasajo, se las merecen. Claro. Aunque habíamos dicho... No, que me dice Félix Arantes que sí eran misiles Júpiter, disculpen. Es que luego dudo de mi sapiencia. Acá nos mandan saludos. Dice acá también, el Imperio ha sido muy fan de los ataques biológicos. Bueno, dice también acá, ¿y a poco la falta de armas nucleares en Latinoamérica ha evitado que haya tantos muertos civiles? ¿Cómo? ¿Y a poco la falta de armas nucleares en Latinoamérica ha evitado que haya tantos muertos civiles? O sea, supongo que en un sentido de defensa, ¿no? O sea, en manos me imagino que del Imperio no ha evitado esto. Sí, claro, sí, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizarlo, porque al final incluso en estas que dices estratégicas, pues hay vidas humanas, y no solo humanas, ¿no? También animales. Sí, el mismo ecosistema, obviamente. Y que es... Obviamente no es lo mismo una explosión nuclear que un accidente nuclear. Obviamente el accidente nuclear en cuestiones ecológicas es mucho peor. Pero un ataque nuclear, la energía, la radiación que surge después de post-nuclear, de post-ataque, es mucho menor. Se disipa en poco tiempo, pero también los efectos son brutales para la población que lo recibe y sobrevive, ¿no? Muchos dicen que, pues vean esta película, El cementerio de las luciérnagas, no sé si la han visto. No. El cementerio de las luciérnagas, y hay varios animes incluso sobre ataques nucleares durante el imperialismo estadounidense en contra de Japón. Y pues son brutales, o sea, son caricaturas, pero son terribles, ¿no? De hecho es interesante porque, hablando de eso, cuando viene lo ocurrido en Chernóbil, la gente pensaba que iba a ser un páramo inhabitable ecológico, y de pronto se han dado cuenta, no entienden de hecho cómo funciona, es muy extraño porque la vida sigue en Chernóbil y en Pripyat, en toda esa zona. O sea, hay especies, de hecho, en algunas partes ha renacido vida salvaje que no existía por la irrupción humana previa. Y de pronto no entienden por qué. ¿Por qué la radiación no ha provocado eso? Digo, no estoy diciendo que vayan a Laguna Verde y toquen urano. No, pues obviamente no, pero no sé, un día podremos dedicar, creo que un retrovisor sería interesante a los misterios de la energía nuclear, nuestra mejor amiga. No creo que sea nuestra mejor amiga. De hecho, es la más segura. La energía más segura es la nuclear, energéticamente hablando. Ajá, pero me refiero yo a esto de bueno, sí, no. Militarmente, porque al final la cuestión, o sea, continúa siendo el mismo resultado, sufrimiento de personas y de seres que no lo merecen, ¿no? De hecho, antes de la Revolución Islámica, Estados Unidos tenía un programa gubernamental llamado Átomos por la Paz. Y que salían los anuncios en la revista Times y Newsweek y The New Yorker, era el Shah de Irán. Porque las instalaciones nucleares en Irán no son de la época de la Revolución Islámica, son previas. Las construyeron los franceses y los gringos. Y en ese momento salía el Shah de Irán anunciando en la República, en Persia, en Irán, en mi reino, tenemos plantas nucleares, son extremadamente seguras. Este programa se llama Átomos por la Paz. Y justo inmediatamente después, cuando llega la Revolución Islámica, ahí ya fue terrible que tuvieran programa nuclear. Es del mismo modo. Cuando viene la agresión de Irak, armado por Estados Unidos, las armas con las que resiste la República Islámica son armas estadounidenses. Son todo el arsenal que compró el Shah de Irán antes de que fuera derrocado. Es una guerra, las dos con armas estadounidenses. Es el poder de Estados Unidos. El complejo militar industrial de corte armamentista, ¿no? Inundar el mundo con armas. Incluso a países enemigos. De ahí el escándalo Irán-Contras, por ejemplo, ¿no? En fin, son muchos temas que algún día tocan. Vamos a hacer un retrovisor de eso. Bueno, ya nos vamos. Ya es bien tarde y hay que comer, oigan. Bueno... Pues muchas gracias por sus comentarios. Aquí dice la tumba de las luciérnagas, ¿no? Sí, es eso. Sí, ahí no hay armas nucleares, ahí es la agresión. Ay, eso es horrible, es el hambre que pasa. Son 2 niños huérfanos que están recorriendo Japón y es terrible. No es una película para niños, es creo que de Estudio Ghibli, igual me equivoco. Sí. Bueno, pues veámosla para La tumba, justamente. La tumba. No, tienes que estar, yo creo que muy así.
muy presta para sufrir. Porque recibir una dosis. Pero de- que, o sea, al final la cuestión supongo que una conclusión pacifista, ¿no? Sí, antibélica, Ahí por está, supuesto. ahí está. Sí, pero triste. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Quieren sufrir con cine de guerra? Vean Coman Sí, una película, vengan y vean, así se llama, vengan y vean, una película bielorrusa soviética sobre la agresión nazi. Esa película acabas yo creo que loco, es terrible esa película. Coman Sí se llama. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Les mandamos un muy fuerte abrazo y pues ya, nos vemos cuando. Pronto. Nos vemos el lunes. Voy a estar en la noche en la competencia. Ahora sí sabes dónde y Sí, cuándo. en A el ver. canal en Capital 21. No son competencias. Sí, son. No, aquí Pero nadie no competimos ya con ayer nadie, me no enfoqué en compitas, destruirles unas compitas. cámaras y micrófonos. Hoy va a estar- Ellos no saben aquí nada. No somos, Ellos no saben aquí nada. No somos bélicos. No, por supuesto que no. Es No, en el canal 21 hablando justo sobre Cuba a las 10 de la noche. Se llama Jueves de Debate. Jueves de debate, lo pueden ver también por YouTube. Ujú. Y Y también en... más con Marcela, ¿no? Sí, ¿A qué hora? a las 8. ¿Cuál Con Marcela. Lecuón. Sí. Uy. Bueno, hablas bien de mí, ¿eh? No, obvio no. Ese sujeto, Obviamente ese no. sujeto insoportable. Pues voy a decir la verdad, yo no miento. Ay, qué quiero. Haces bien, haces bien. Sí. Bueno, pues nos vemos. Les agradecemos muchísimo. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y pues ya, nos vamos. Coman rico. Bye. Y no se olviden que no se nos estaba yendo, pero no. Tuvimos que acordar. Me tuvieron que recordar de mi propio tienes programa. un programa aquí. A las 10 de la noche se estrena el segundo episodio de Cosmódromo, con secciones tan magnas como Mapamundi y Migrante Titlán. Hoy hablaremos, por cierto, de Utah, es cierto, iremos a Mormonlandia y en Mapamundi iremos directamente a Sudán. Espérenlo. 10 de la noche. Cristian 10 va a de ser la noche. la propia competencia de Cristian. Sí. Lo van a poder ver al doble. El Voy a sueño competir de conmigo cualquier mi- es Cristian que- Aver. No, en Mapamundi. ¿Japón? Ah. Es cierto. No, Japón. Todo es una confusión. Son tantos. Compito Bueno, pueden conmigo irse mismo. a la competencia o estar en el chamuco. O al mismo tiempo. Tener Como dos teles así, dispositivos. y si no les gusta algo con una pistola, dispararla así. No, ninguna pistola. ¿No? No. Mejor aquí yo digo, propongo un plan. En Chamuco Media nos vemos a las 10. ¿Qué les parece? Ok. Vemos Cosmódromo. Ok. Y ya en Canal 20, O- en 21. 21, que no ¿Y tú tenemos a qué hora estás con a Lecuona? las 8. Ok. Pero yo me siento un poquito nerviosa. Bueno, la verdad. entonces, no. Entonces su plan va a ser esto. Van a ver a Carolina a las 8 con Marcela Lecuona. Inmediatamente después ponen dos celulares así y un ojo aquí así, otro así. ¿Ok? No. ¿No? O sea, a las 8 va. Pero luego a las 10 acá en el Chamuco Media. Ok. Digo, o sea, no estamos compitiendo tampoco, pero ya a las 11 que acabe, ya porque en YouTube también Canal 14 está. Ok. ¿O qué dices? Yo digo que una pelea a muerte de todos los productores, pelea ¿no? Eso. no. Te toca a ti. Elige tu arma. No les dijo. Bye. Bueno, lo que ustedes quieran ver. Vean lo que quieran. Pero Vean que lo sea que nuestro quieran. contenido, obviamente. Ajá. Les No mandamos lo que un quieran. abrazo. Adiós.